Fue un tema que en aquellos años dio mucho que hablar. Sin embargo, en época reciente apenas se ha escrito nada sobre él, y eso que conserva íntegro todo su misterio. Me refiero a la imagen de la Virgen de Guadalupe. De los documentales que componen esta serie, quizá fue el que menos problemas dio. Juan José Benítez había escrito ya un libro documentadísimo sobre ese tema y tenía todos los contactos necesarios hechos. Además, las localizaciones que seguía el guión, casi todas ellas estaban en la Ciudad de México. A cambio, hasta los miembros más escépticos del equipo fueron poco a poco seduciéndose por el misterio de esa imagen, de esa tilma del indio Juan Diego, donde en un día quedó representada la Virgen de una manera milagrosa. Y es que esa es la palabra. A medida que íbamos acumulando información, quedaba confirmado que estábamos ante un objeto prodigioso, eso que la Iglesia considera un auténtico milagro. Indudablemente, detrás de un fenómeno de estas características producido en el ámbito religioso, hay una interpretación piadosamente tendenciosa. Pero el hecho es que el objeto, el manto, la imagen, está ahí, y que todas las pruebas llevadas a cabo por los técnicos, por los expertos, muchos de ellos escépticos, vienen a confirmar su carácter extraordinario. No quiero adelantarles más información, porque en el documental están todos los datos necesarios para que ustedes tomen conciencia de que la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue siendo un misterio sin solución. A veces el misterio no está en un sombrío subterráneo o cubierto por las calcinadas arenas del desierto. A veces el misterio, el más profundo e inquietante de los misterios, puede encerrarse en una sencilla imagen representada sobre una burda tela. La Ciudad de México es una especie de monstruo insaciable que en su continuo crecimiento devora cuanto encuentra a su paso. Esta gigantesca urbe, de 20 millones de habitantes, es la capital de la nación, el centro administrativo y político. Pero es además el corazón de ese gran pueblo, porque en ella se conserva la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe, la patrona que todos los mexicanos veneran. Cada 11 de diciembre, cientos de miles de peregrinos acuden a su cita con la Virgen de Guadalupe. Vienen de todos los rincones del país, arrastrados por su fe, cumpliendo una promesa o en solicitud de ese favor que solo ella puede conceder. Si se juzga por los esbotos que cubren las paredes de la antigua basílica, son muchas las ocasiones en que la imagen ha respondido a la petición de sus fieles. Esas pinturas primitivas e ingenuas son muestras del impacto emocional que esta advocación de la Virgen ejerce sobre el pueblo mexicano.
Ese mismo pueblo que cada año se concentra en torno a su basílica para conmemorar unos acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar hace más de 450 años. Porque esta historia, como cualquier otra, tuvo un comienzo. Fue aquí, en el entonces solitario cerro de Tepeyaca. Dicen que a los pocos días de iniciado el mes de diciembre del año 1531. Era de madrugada cuando el indio Juan Diego se sintió atraído hacia este lugar por una serie de sonidos armoniosos que recordaban el canto de pájaros exóticos. Al llegar, vio a una dama de gran belleza cuyas vestiduras eran radiantes como el sol. Aquella aparición, que se presentó a sí misma como la Virgen, ordenó al atónito Juan Diego que fuera a ver al obispo de México para decirle que su deseo era que en este lugar se levantase un templo. Varias veces fue el bueno del indio a entrevistarse con el obispo, pero este no dio crédito a su relato. Hasta que al fin, aquella dama de resplandecientes ropajes decidió hacer un milagro que convenciera al escéptico obispo. Y el milagro consistió en que brotaran rosas a pesar de ser invierno. Le dijo a Juan Diego que llevara un ramo de ellas como prueba. Así lo hizo. Pero cuando estaba frente al obispo, Juan de Zumárraga, y desplegó su tilma, su manto en el que llevaba recogidas las rosas, sorprendentemente, sobre aquella tosca tela apareció impresa la imagen de la Virgen. Y esa imagen y esa tela, que desde entonces veneran los mexicanos, constituyen un misterio apasionante. Ahora está protegida celosamente por un cristal blindado, pero durante los 116 primeros años estuvo expuesta directamente al culto y a la bien intencionada agresión de los fieles. Y por esa razón, la tela misma constituye el primero de los enigmas. Se trata de un tejido tosco formado con fibras de maguey, esa planta que tan útil fue para el indio americano. Sus hojas machacadas y convenientemente lavadas proporcionan unos hilos resistentes con los que antiguamente se tejían mantos, como el que aquel día llevaba el indio Juan Diego. Una tela de esas características no resiste más allá de 20 años sin pudrirse. Esta es la primitiva ermita, lo que queda de ella. Aún puede verse perfectamente dónde estuvo expuesta la tela con su imagen pintada. Durante más de un siglo sufrió la humedad de la zona, que entonces era pantanosa. Recibió el humo de incontables cirios y lamparillas, el contacto con decenas de millares de estampas, escapularios, pañuelos, rosarios, y la caricia reverenciosa de infinitas manos. Así, a lo largo de 116 años. Y pese a todo, permaneció intacta, exactamente igual que cuando la imagen apareció sobre la tilma en 1531. Ya a partir de 1647, la tela y su pintura han venido estando protegidas por uno u otro cristal. Pero estamos hablando de pintura. Al fin y al cabo es lo lógico, lo primero que uno piensa al contemplarla. Sin embargo, si se trata de pintura, habrá que pensar que está realizada con una técnica que va más allá de lo humano. Porque en esa imagen no existen vestigios de pintura alguna. Esta imagen que tienen ustedes aquí es una réplica, por supuesto, de la Virgen de Guadalupe, una pintura como tantas otras, indudablemente. Sin embargo, la Virgen original, la que se conserva en la Basílica moderna,
no se trata realmente de una pintura. Al menos los científicos lo han descubierto recientemente. Durante muchos años, prácticamente durante siglos, todo el mundo pensaba que se trataba realmente de una pintura como la entendemos. Hasta que en el año 36, por una de esas casualidades de la vida, los responsables de la Iglesia católica pusieron en manos de un premio Nobel de Química, Richard Kuhn, dos fibras procedentes de la propia tilma, del propio tejido de la guadalupana. Después de algunos estudios exhaustivos, el profesor Kuhn llegó a una conclusión que dejó absolutamente fascinados a todos los científicos. El resumen de estos estudios del Premio Nobel de Química decía textualmente: en las dos fibras, una de color rojo y otra amarilla, no existen colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales. Esto viene a significar que en el siglo XVI, 1531, cuando se supone que aparece la Virgen, toda su imagen no corresponde a ninguno de los tipos de pigmentación o de colorantes en la pintura conocida. ¿Cuál es entonces el enigma de esos colores? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el amarillo? Si realmente no existen desde el punto de vista científico ningún tipo de pigmentación. Unos 40 años después de la experiencia de Kuhn, otros científicos, en este caso norteamericanos, vendrían a ratificar la no existencia de pintura como nosotros la entendemos y algo más realmente extraño e insólito. En efecto, intrigados por el informe de Richard Kuhn y las insólitas noticias acerca de la conservación del ayate, el 7 de mayo de 1979, dos prestigiosos científicos norteamericanos arribaban a la Ciudad de México, procediendo a un exhaustivo estudio de la imagen. Un estudio basado en técnicas fotográficas con rayos infrarrojos. Estas películas especiales, utilizadas en trabajo de restauración de obras pictóricas, tienen la propiedad de hacer invisibles los barnices, descubriendo los dibujos y esbozos que el artista ha podido ejecutar en los primeros momentos de la creación de la obra. Merced a esta avanzada técnica ha sido posible sacar a la luz, por ejemplo, los iniciales y fallidos intentos de Leonardo da Vinci en la realización de la Gioconda. Los resultados de los profesores Bran Smith, máster en arte por la Universidad de Miami, y de Philip Callahan, biofísico de la Universidad de Florida, fueron espectaculares. En un informe de 35 folios, los especialistas anunciaron con rotundidad que la actual imagen de la Señora del Tepeyac se encuentra retocada por manos humanas. En otras palabras, la imagen que hoy conocemos y contemplamos nada tiene que ver con la que se grabó misteriosamente en 1531. Solo el rostro, las manos, la túnica, el manto y el pie son originales. El resto fue añadido a lo largo de los siglos siguiendo la corriente pictórica de moda, es decir, el estilo gótico internacional. Para Smith y Callahan, la formación de esa imagen primigenia es un enigma. La palabra repetida una y otra vez por los científicos es inexplicable. Al enigma de la conservación del tejido, algo que debería estar corrompido prácticamente hace 400 años, hay que añadir otro misterio que los científicos realmente pues tampoco tienen explicación, que es la pintura realmente, que se supone que es, no es tal. Y yo diría que llegado a este punto nos encontramos con el enigma más espectacular. ¿Qué es lo que encierran los ojos de la Virgen de Guadalupe? En este mismo lugar, en este altar hoy abandonado de la antigua basílica que tuvo el ayate, hoy devorado prácticamente por el polvo, en ese marco vacío donde se encontraba la tilma de la Virgen, más de 20 científicos pasaron
uno tras otro para investigar directamente los misteriosos ojos de la guadalupana. Uno de estos hombres es el doctor don Enrique Graue, uno de los más prestigiosos oftalmólogos del mundo, miembro de las academias de los Estados Unidos y de Francia de oftalmología y director del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. El doctor don Enrique Graue tuvo la oportunidad de contemplar esta imagen sin el cristal. Sí, efectivamente. Fui llamado varias veces para examinarlo y me rehusé varias de ellas también por no estar muy convencido de que pudiera yo encontrar algo. Pero por fin acepté venir bajo ciertas condiciones, claro, no solamente de que se ajustaran a lo que yo dijera, sino además de que fuera yo pues puesto a examinarlo en su lugar, el ayate, pero sin cristal y en un andamio o algo que me permitiera estar justamente pegado a ella y que trajera yo los aparatos o instrumentos que se convienen para examinar eso. Y efectivamente lo hice así una noche, aproximadamente a las 9 de la noche, vine y subí y vi entonces a la cara de la Virgen, el ayate primero en completo, y luego me dediqué a ver la cara de ella. La cara de la Virgen está un poco inclinada hacia abajo, viendo ligeramente hacia abajo, con los ojos entrecerrados, un poquito más cerrado el ojito izquierdo que el ojito derecho. Entonces lo primero que hice fue acercarme con una lamparita que usamos en nuestra práctica diaria para ver el reflejo pupilar, por ejemplo, así, en esta forma, y ver, viendo un poquito por acá, haz de cuenta, así, y ver el ojo, la parte anterior, los reflejos pupilares, y es muy curioso ver algo que ya me habían dicho que se veía, pero quise comprobarlo, y es que se ve como profundidad. Es decir, la pupila casi parece que se cerrara porque hay luminosidad sobre el iris, pero no en el centro. Después de examinarlo, en fin, y ya una vez habiendo comprobado este hecho realmente extraordinario, pasé a ver o tratar de ver un poquito hacia adentro en esta postura. Y esto es una cosa que ha pasado a ser una verdadera anécdota de este examen que hice yo, porque viendo la Virgen hacia abajo, tenía yo que ver de abajo para arriba con el oftalmoscopio para tratar de ver el interior. Y en ese momento, totalmente abstraído, en oscuridad y en silencio, insensiblemente pensé que estaba yo viendo a un paciente más en mi consultorio, en el cuarto oscuro, y le dije sin pensarlo, automáticamente, vea por favor para arriba para tratar de ver yo un poco más el interior. Esto no es más que una anécdota que indica que el aspecto de los ojos es de tal profundidad que parecen vivos. Unos ojos vivos, con sensación de profundidad, unos ojos tan misteriosamente humanos que incluso los médicos han quedado confundidos. Pero además, estos ojos encierran otro misterio más. El doctor Jorge Amado Curi, cirujano especialista en medicina interna, ha sido testigo de excepción de esta singular característica. ¿En qué consiste, doctor, este misterioso fenómeno en los ojos de la Virgen? En lo extraordinario, la extraordinaria presencia de un hombre barbado en los ojos de la Virgen. ¿Cómo es posible? ¿Un hombre con barbas? Exactamente en los dos ojos es factible poderlo ver casi a simple vista. En el ojo derecho es, si tomamos una lupa, para hacerlo más rápido y más fácil, más factible, más fácil, vemos a un hombre con barbas. Su brazo derecho, su hombro derecho, y vemos junto a él otro hombre similar, distorsionado por la forma de la córnea, que es redonda, esta misma figura, y correspondiendo a la segunda imagen de Purkinje Sanson,
hace alusión a lo que se está viendo también en el otro ojo. Los dos ojos con la figura del hombre barbado hacen el explicable o hacen la explicación de las imágenes de Purkinje Sanson. Es decir, esto es como un reflejo óptico en los ojos de la guadalupana, pero esto es incomprensible porque se supone que es de 1531 y este fenómeno óptico que usted está diciendo es muy posterior, se descubre en el siglo XIX. Lo extraordinario es que se nota, siendo 1989, algo que se instaló desde 1531. Para esto dan su veredicto artistas, críticos, científicos, de la originalidad de este documento que es extraordinario para la ciencia actual y del futuro. Los fenómenos o las imágenes de Purkinje Sanson se pueden explicar muy brevemente. Si nosotros acercamos una vela a una persona y la persona está mirando de lado ligeramente como esta distancia en que estamos usted y yo, de 35 a 40 centímetros, y la luz es intensa, si acercamos la vela, podemos ver en el ojo de la persona que está mirando, en los suyos, 3 imágenes, que son las imágenes de Purkinje Sanson. En el ojo que está más cercano a la vela, en el otro, por la distorsión que tiene la córnea, se ve una sola imagen. Entonces, si esta es la vela, en su ojo izquierdo se ven 3 figuras, que son los 3 fenómenos de Purkinje Sanson, las 3 imágenes de Purkinje Sanson. En el ojo izquierdo, en el ojo contrario, se ve una sola imagen. Esto es lo que en definitiva ocurre en los ojos de la Virgen. Que estuvo mirando a alguien intensamente iluminado, con barba, enfrente de él. Pero los descubrimientos no terminan ahí. Alertado por las noticias de los médicos, José Aste Tosman, doctor por la Universidad de Cornell en sistemas y especialista en proceso digital de imágenes, tuvo la idea, yo diría que la genial idea, de someter la Virgen de Guadalupe a potentes computadoras. Amplió estas imágenes hasta 2000 veces y el resultado fue sencillamente espectacular. Doctor Tosman, ¿qué encontró usted? Pues en ambas córneas aparece una escena de alrededor de 12 personas que aparecen las mismas en los 2 ojos, no del mismo tamaño, sino con distinto tamaño, pero en las mismas posiciones, exactamente como sería de esperar en los ojos de una persona viva. Hábleme usted de algunas de estas imágenes espectaculares, por ejemplo, la del anciano. Aparece la cara de un hombre anciano, bastante demacrado, medio calvo, con los rasgos de un vasco, indudablemente, e incluso se hicieron algún estudio en España y se comprobó de que corresponden los rasgos a un vasco, posiblemente el obispo Zumárraga. Hay también otra figura sorprendente que usted bautizó como el indio sentado. ¿En qué consiste? Exactamente, es que aparece un indio con las piernas cruzadas en una posición que usaban bastante los indios, que no tenían sillas, pero con muchísimo detalle. En la oreja tiene una arracada, se le ve los guaraches, o sea, las sandalias, y está en un extremo de ambos ojos. Creo que incluso está en una posición orante. Exacto, sí, parece tener las manos juntas como en actitud de oración. Entre esas 12 figuras hay una tercera, digamos, también que llama mucho la atención, que es el hombre con barbas. Exacto, ese es tan grande que realmente con una lupa nomás se puede descubrir. Y es el que hace ya algún tiempo se había descubierto. Sin embargo, muy interesante además de esta cara, que es un español, con una barba, una frente muy amplia, es que lo más interesante es que nos muestra esa triple imagen de Purkinje y Sanson, muy claro. En todas las otras se ve también, pero en este es donde mejor se ve. Es decir, esto ratificaría la triple imagen de Purkinje. Exacto, sí. Bueno, ¿qué explicación
científica, desde su punto de vista, doctor Tonsmann, puede tener esta presencia misteriosa de 12 figuras en ambos ojos? Indudablemente que es inexplicable. No hay una explicación científica, aún en este momento sería muy difícil, y si pensamos en 1531, pues más difícil todavía. La hipótesis que me hago yo, asumiendo de que hay un hecho extraordinario, que podemos llamarlo milagro si usted quiere, es que en el momento en que supuestamente el indio Juan Diego entró con su tilma recogida con unas flores, habría aparecido la Virgen y en sus ojos se habría reflejado el grupo formado. Cuando esta imagen se estampó en la tilma, nos dejó en sus ojos estas imágenes. Esto se ha comprobado con fotografías de personas reales, que las he sometido a estos procesos y he encontrado en sus ojos quién estaba enfrente cuando fue fotografiada. ¿Cómo están sus investigaciones ahora? ¿Qué le queda por investigar, doctor? Pues sí, falta todavía algunas cosas, yo diría que bastantes. Lo más interesante que falta es la tercera dimensión. Ya le decía que las dos imágenes tienen la diferencia por ángulo y distancia. Entonces, en base a estas dos se puede teóricamente reconstruir en tercera dimensión. Lo que aquí sucedió aquel día de diciembre de 1531 es algo que, como han visto, escapa a cualquier intento de explicación. Una imagen que no está pintada, sino que forma parte de la tela misma. Una tela que incomprensiblemente ha permanecido inalterada durante casi 500 años, para que esa mujer de rostro dulce siga ahí, canalizando la fe de millones de personas, y sobre todo sus ojos. Unos ojos que encierran en sí mismos todos los misterios. Para los fieles no hay duda, se trata de la imagen de la Virgen, de su Virgen. Otros, en cambio, buscarán la explicación aludiendo a la visita de alguien procedente de las estrellas. Pero ¿acaso no importe? Lo que cuenta es que esa imagen nos descubre que a veces la realidad va mucho más allá de lo que la razón entiende.